Hola, hola, ¿qué tal? Espero se encuentren muy bien. Vamos a repasar en esta ocasión lo que tiene que ver el tema 1.1 del área 1 que corresponde a las leyes de seguridad social y en este caso nos abarca tres. La ley del seguro social, que sería la ley del IMSS, LSS, la ley ISSSTE, que sería la ley del ISSSTE, y la ley del Infonavit. Son como los tres apartaditos que vamos a repasar. Y bueno, en este caso, recuerda que en la ley del Seguro Social hay dos regímenes de afiliación y en este caso son el régimen obligatorio y el régimen voluntario. Date cuenta que cada uno empieza llamándose igual que lo que es. O sea, si es un régimen de afiliación, es régimen obligatorio y régimen voluntario, para que no lo pierdas de vista. Y en este caso nos ayuda porque se llaman de igual manera tanto en el IMSS como en el ISSSTE. O sea, estos dos regímenes de afiliación lo, perdón, lo tienen ambos institutos. Entonces ahí para que no lo pierdas de vista. Y bueno, también nos pueden preguntar qué trabajadores pueden ser sujetos de aseguramiento al régimen obligatorio del IMSS. Aquí tenemos varios trabajadores, ¿no? Estás viendo aquí el que me dice trabajador al servicio remunerado, personal y subordinado, o sea que trabajamos para alguien más. Trabajador ejecutivo federal a través de decreto, trabajadoras o trabajadores del hogar, trabajador de gobierno no comprendido en otras leyes, o sea, ni en ley IMSS ni en ley del ISSSTE, socios de sociedades cooperativas, comerciantes y artesanos. Entonces, de esos que estamos viendo ahí, solo estos cuatro pueden ser sujetos de aseguramiento al régimen obligatorio, para que no lo pierdas de vista. Este trabajador que brinda un servicio remunerado, personal y subordinado a otro, llámese patrón ese otro, un trabajador del Ejecutivo Federal que por decreto así sea considerado, y ahorita está muy sonado, por ejemplo, todos los magistrados, los jueces, ellos trabajan para el Ejecutivo Federal y por decreto pertenecen o pueden pertenecer al régimen obligatorio del IMSS. Las trabajadoras y trabajadores del hogar, tiene poquito esta reforma, ya lo hemos escuchado mucho, entonces para que aproveches esa parte. Y los socios de una sociedad cooperativa como tal, ¿sale? A quienes dejamos fuera, quienes no van a ser, ahora sí que sujetos de aseguramiento al régimen obligatorio, un comerciante, un artesano, y este trabajador que me dice que es de gobierno y no comprendido en otras leyes, ellos no van a ser parte de esto, ¿sí? Tomamos estos trabajadores de aquí, prácticamente los que excluimos en la otra parte, y a ellos los colocamos aquí. Ellos voluntariamente, o sea, si quieren, pueden ser sujetos de aseguramiento al régimen obligatorio. Por eso me dice que incluso un trabajador de industria familiar, o sea, los negocios familiares, los trabajadores independientes, como pueden ser los profesionales, arquitectos, ingenieros que trabajan por su propia cuenta, al igual que un comerciante en pequeño, que lo estamos viendo aquí, o los artesanos, todos, ¿qué es lo que tienen en común? Que trabajan por su propia cuenta, son independientes, no son asalariados. Entonces, ellos voluntariamente se pueden asegurar al régimen obligatorio. Y los trabajadores al servicio de administraciones públicas de la federación, ya sean municipales o federativos, que no los abarca el IMSS, no los abarca el ISSSTE, o sea, otras leyes de seguridad social, están excluidos. Ellos podrían ser sujetos de asegurarse voluntariamente al régimen obligatorio. Entonces puedes decir, pues es que son como muchos ejemplos de trabajadores de gobierno. Sí, la diferencia, me voy a regresar poquito, es que por decreto se ha decretado que sea parte del régimen obligatorio del IMSS. Por eso también ahorita digamos que hay mucha saña, pero no saña, es como esta parte de que los jueces tienen como muchos privilegios que parecen como favoritismos. Entonces, parte de eso puede ser este de aquí.
lo estamos viendo, o sea, que pueden tener el régimen obligatorio del IMSS, cuando aparte incluso tienen el del ISSSTE, entonces por eso es como cuestionable o por eso está haciendo tanto ruido allá afuera. Entonces son esos que por decreto van a estar ahí y estos, la clave es que me dice están excluidos o no están comprendidos en otras leyes. Esa es la diferencia. Este es de gobierno, pero nos dice esto, están excluidos o no los comprende otras leyes. Y el anterior me dice que trabajan para el Ejecutivo Federal, pero por decreto pueden llegar a tenerlos. Es como las palabras claves que podemos ubicar, ¿no? Y para darnos un ejemplo, aquí tenemos una pequeña nota. Nos dice, acuerda Monterrey e IMSS en Nuevo León la afiliación de trabajadores municipales. O sea, son trabajadores de gobierno y ahí hubo un convenio que se hizo de manera voluntaria para que esos trabajadores del municipio de Monterrey puedan estar en el régimen obligatorio. Entonces ahí ya tenemos un ejemplo, por si después lo ves por ahí, no te va a decir obviamente el trabajador de Monterrey, te va a decir que puede ser un trabajador que trabaja para una administración pública federal, pero que está excluido o no comprendido en otras leyes. Entonces, a eso es a lo que nos referíamos. Y bueno, vamos a tratar de recordar cosas. El seguro de salud, acuérdate que hay un seguro que se llama SID, es exclusivo en este caso, del ISSSTE. Quiere decir que un IMSS o el IMSS como tal no maneja el seguro de salud, para que no lo pierdas de vista. Vamos a repasar. De los siguientes seguros que te estoy poniendo acá abajo, ¿cuáles de esos tres son seguros que generan pensión? Vamos a identificarlos. Va a ser el seguro de invalidez y vida, va a ser el seguro de retiro, cesantía en edad avanzada y vejez y el seguro de riesgo de trabajo. Y recuerda que esos tres seguros que generan pensión los vas a tener tanto en el IMSS como en el ISSSTE, ¿sí? Ahora, diferente a que nos pregunten cuáles son los seguros que se incluyen en el régimen obligatorio del ISSSTE y que son solo 4, ¿sí? En este caso nos vamos a quedar con los 3 que generan pensión, el de invalidez y vida, el de RCB y el de riesgo de trabajo, y pues le agregamos el que es exclusivo de él, que vimos hace rato, que es el seguro de salud. Por lo tanto, esos son los 4 seguros del régimen obligatorio del ISSSTE, y si nos vamos al del IMSS, son 5 seguros. Son los mismos que tenemos ahí, pero si recuerdas que entonces el de salud no es de él porque es exclusivo del ISSSTE, pues nos quedamos con los otros. Los 3 que generan pensión, más el de enfermedades y maternidad, porque ellos no tienen el de salud, más el de guarderías y prestaciones sociales. Entonces, 5 seguros en total en el régimen obligatorio del IMSS, para que no lo pierdas de vista. Ahora, repasemos esos derechos que un trabajador IMSS llega a adquirir cuando da baja de un régimen obligatorio. Aquí tenemos a la conservación de derechos, pero hay 2 conservaciones de derechos. Esta que está aquí abajo, que me dice conservación de derechos del seguro de enfermedades y maternidad, y tenemos la conservación de derechos del seguro de invalidez y vida. O sea, esas 2 conservaciones de derechos, ambas existen en la ley del Seguro Social o en la ley del IMSS, que serían lo mismo, ¿no? Sinónimos. Pero la pregunta va enfocada a recordar los números mágicos, 8, 8. O sea, ¿cuál de esas 2 conservaciones de derechos es la que tiene esos 2 números mágicos? Si ya lo olvidaste, en este caso va a ser la conservación de derechos del seguro de enfermedades y maternidad. ¿Por qué 8-8? Porque el requisito es haber cotizado mínimo 8 semanas ininterrumpidas, y al haber cotizado 8, vamos a conservar durante 8 semanas posteriores a la baja la protección del seguro de enfermedades y maternidad, que nos va a dar asistencia médica, maternidad, quirúrgica, farmacéutica y hospitalaria. Igual también se lo va a brindar a mis beneficiarios, pero solo por 8 semanas, no más. Entonces, por eso esta es la de 8-8, la del seguro de enfermedades y maternidad. Si nos vamos a la otra, que es la del seguro de invalidez y vida, acuérdate que este seguro nos protege en caso de accidentes o enfermedades no profesionales. Y en este caso, aquí el número mágico es esto, la 4ª parte.
¿sí? ¿Por qué? Porque en cuanto demos baja, vamos a conservar durante una cuarta parte de tiempo que hayamos cotizado, o sea, el total de mi tiempo cotizado en toda mi vida, de eso calculo la cuarta parte y ese tiempo es lo que va a durar mi protección del seguro de invalidez y vida. O sea, en caso de que llegase a tener un accidente o enfermedad no profesional durante esa cuarta parte, pues el seguro me protege y puedo llegar a tener pensión, para que no lo pierdas de vista. Pero recuerda, ambas conservaciones de derecho se activan cuando damos baja del régimen obligatorio, ¿va? Y bueno, también tiene una nota especial, me dice, recuerda que el tiempo de conservación de derechos no será menor a 12 meses. O sea, en cuanto doy baja, prácticamente no importa cuánto tiempo haya cotizado, mi mínimo de protección, mi mínimo de conservación van a ser 12 meses. Pero en la conservación de derechos del seguro de invalidez y vida, el de enfermedades y maternidad 88, ese sí nos pidió que hubiésemos cotizado 8 semanas y nos va a proteger ni más ni menos otras 8 semanas, para que no lo pierdas de vista. Bien, otro de esos derechos que solemos tener cuando damos baja del régimen obligatorio del IMSS es el reconocimiento de derechos, ¿sí? Ahora, vamos a, los números en teoría ya más o menos los ubicas, ya los hemos visto, no son nuevos. Vamos a tratar de utilizar la lógica que aplica. La idea es que a mayor tiempo sin cotizar, o sea, haber estado dado de baja, se requiere más cotización. O sea, mayor tiempo sin cotizar, pues a fuerza necesitas cotizar más. Tienes menos tiempo sin cotizar, pues requieres cotizar menos porque es menor el tiempo que has estado sin cotizar. Entonces a eso nos referimos con la parte lógica. Entonces acá, por ejemplo, nos dice tiempo dejado de estar sujeto al régimen obligatorio. Dicho de otra manera, estar dado de baja. Más de 6 años, entre 3 y 6 años o menos de 3 años. Y acá tenemos lo que es requerimiento de semanas nuevas cotizadas. Está la opción de a la reinscripción, que eso sería rapidísimo, a las 26 semanas o 52 semanas. Sí, ese es como el tiempo que yo requeriría de nuevas cotizaciones, 26 semanas, 52 o la reinscripción. Entonces, la idea es relacionarlos, identificando esto. Entre mayor tiempo sin cotizar, pues vas a ocupar más semanas nuevas cotizadas. Por eso relacionamos más de 5 años, de 6 años, perdón, pues es el que tiene que cotizar más tiempo, 52 semanas. El sándwich, que vendría a ser entre 3 y 6 años sin cotizar, pues vas a cotizar 26 semanas, que sería como la parte del medio, ¿no? Y entre menos tengas sin cotizar, que eso sería menos de 3 años, pues es el que le toca la cantidad más bajita, ¿no? A la reinscripción, que eso dijimos, sería de inmediato. Entonces, por eso hay que utilizar la lógica aquí, porque por lo general sí nos aprendemos los números, pero se nos olvida cuál va con cuál. Aquí también es importante que ubiques que en el reconocimiento de derechos también me menciona que a la reinscripción podría aplicar si es que todavía no ha expirado mi conservación de derechos. O sea, si yo dejé de trabajar en este sentido y quiero buscar lo que es mi pensión, porque recuerda que el reconocimiento de derechos va enfocado a que me reconozcan mis derechos para pensionarme, aunque yo ya tenga tiempo sin cotizar. Esa es la idea de reconocimiento de derechos, que me reconozcan todo el tiempo cotizado que tengo. Entonces me dice, bueno, si todavía no ha expirado tu conservación de derechos, que se refiere a la de la cuarta parte, la del seguro de invalidez y vida, si todavía me encuentro dentro de este tiempo, aunque esté sin cotizar, si estoy en este periodo de protección, aplica la reinscripción si ya me voy a pensionar y se me reconocerá de inmediato lo que son mis semanas cotizadas para pensionarme. Entonces, para que no lo pierdas de vista, lo podemos ver de otra manera. Si estamos hablando del reconocimiento de derechos y me están hablando de que a la reinscripción aplica, pues hay dos cosas que van a utilizar ese apartado. El que haya cotizado, el que tenga sin cotizar menos de 3 años o aquel que todavía no ha expirado su conservación de derechos. Sería como las respuestas posibles en ese sentido, ¿no? Y bueno, si le damos ya un último orden, una última acomodadita, pues entonces,
El reconocimiento de derechos, que dijimos es para que me puedan reconocer mi derecho a una pensión, aunque tenga tiempo sin cotizar. Pues si tengo más de 6 años sin cotizar, y eso pueden ser 10 años sin cotizar, 15 años sin cotizar, con que vuelva a conseguir un patrón que me afilie en el régimen obligatorio y aplique con esas nuevas cotizaciones de 52 semanas, en cuanto las cumpla, me doy de baja y ya me voy a poder pensionar. De 3 a 6 años sin cotizar, solo necesitas 26 semanas cotizadas nuevas. Menos de 3 años sin cotizar, a la reinscripción ya te reconocieron todo. O si todavía no ha expirado tu conservación de derechos, a la reinscripción también ya me reconocen todo. Para que no lo pierdas de vista, eso es el reconocimiento de derechos del IMSS. Importante, en el ISSSTE esto no existe. Quiere decir que si yo me doy de baja y no tramité la pensión, ya perdí el derecho a la pensión. No hay manera de recuperar lo que en algún momento yo haya cotizado. Muy bien, ahora vamos a platicar un poquito del seguro de RCB, que es el que ya te iba a decir el nombre, pero aquí la idea es tratar de acomodarlo. Generalmente se nos queda grabado RCB, pero perdemos la lógica del nombre. O sea, si tenemos primero la R, quiere decir que primero va retiro. Si después tengo la C, después va cesantía en edad avanzada en el nombre. Y si la B la tengo al final, pues al final es vejez. Entonces, retiro, cesantía en edad avanzada y vejez. Va primero, retiro, cesantía en edad avanzada y después va vejez. Entonces, esa es la lógica del nombre. ¿Por qué quiero que lo visualices de esa manera? Porque luego se nos mueve lo que son las edades de este seguro, ¿sí? ¿Quién tiene 60 años y quién tiene 65? Utilicemos la lógica. ¿Cuál de los dos se ve más grande? ¿No? O sea, tenemos dos ancianos aquí. ¿Cuál es el que se ve más grande? Entonces, en este sentido, el que se ve menos viejo, pues es el que tiene 60 años, ¿sí? Y el que se ve más viejo es el que tiene 65 años. Entonces, pensando en eso, aplica la misma asociación con el nombre. Retiro cesantía en edad avanzada y vejez, que es lo primero, es para los menos viejos, los que tendrán entre 60 y 64 años de edad. Pero en el caso de los de vejez, que son los más viejos, pues son a los que les vamos a pedir la mayor edad, que son 65. Primero de 60 a 64, que es retiro cesantía en edad avanzada y vejez, y después, retiro cesantía en edad avanzada, ya uno está acostumbrado al nombre en automático, ¿no? Que es de 60 a 64. Y después vejez, que es a los 65, porque luego se nos mueven las edades. Entonces recuerda que el seguro de retiro cesantía en edad avanzada y vejez se divide en dos ramos. Y aquí estás viendo los ramos. El primero es el verde y el de después o el segundo ramo es el amarillo, que es el que corresponde a vejez. ¿Por qué lo tengo que ubicar así? Porque también me pueden preguntar solo qué es el seguro de retiro cesantía en edad avanzada y vejez. O cuáles son las edades para pensionarnos por este seguro. Pero aquí está abarcando todo. Entonces, realmente este seguro es un seguro que nos protege a las personas que cesan de trabajar entre los 60 y 65 años. Si me está abarcando hasta vejez, quiere decir que realmente es un seguro que abarca de 60 a 65. Si solo me dijera retiro cesantía en edad avanzada, sería lo que digamos hace ratito, de 60 a 64. Si solo dijera vejez, entonces sería 65. Pero si me está preguntando el seguro completo, entonces el rango de edad corresponde de 60 a 65, para que no lo pierdas de vista. Y bueno, también es un seguro que pues, nos va a proteger en caso de muerte. Y ahí se genera la pensión para los beneficiarios, ¿no? Entonces, para que no lo confundas. Y bueno, vamos a diferenciar algunos conceptos entre cesar y cesante o cesantía. O sea, hay que diferenciarlos. Cesar se refiere a dejar de trabajar. Y eso puede pasar o pasa de los 60 a 65. Cesamos de trabajar. Y cesante o cesantía se refiere a la persona que está dentro de los 60 a 64 años. Por eso era retiro cesantía en edad avanzada.
Ahí ya tiene, este término tiene una edad específica. Cesante somos las personas que dejamos de trabajar dentro de cesar de trabajar es haber dejado de trabajar dentro de los 60 a 65 años de edad, para que no lo pierdas de vista. Y bueno, vamos ahora a definir el seguro de riesgo de trabajo. Prácticamente ahorita lo que vimos fue la definición del seguro de retiro cesantía avanzada y vejez, que incluso vamos a ver más adelante que en el ISSSTE es casi igual. Ahora vamos a riesgo de trabajo. Riesgo de trabajo tal cual son tanto accidentes como enfermedades a los que se está expuesto con motivo del trabajo. Si me preguntan qué es un accidente de trabajo, tiene su propia definición. Toda lesión orgánica o perturbación funcional inmediata o posterior o la muerte producida repetidamente en ejercicio o con motivo del trabajo. Y que me dice que incluso también puede ser el accidente que se pueda producir directamente al trasladarme de mi domicilio al lugar del trabajo o de este a aquel, o sea, al revés, de mi trabajo al domicilio, del domicilio al trabajo. Entonces a eso se refiere. Si en ese trayecto sufro un accidente de trabajo, va a considerarse como tal. Y enfermedad de trabajo me dice que es un estado patológico derivado de una acción continuada que tenga su origen con motivo en el trabajo. Entonces aquí ahorita vamos a hablar como juego de palabras. El riesgo de trabajo, y estos términos corresponden al riesgo de trabajo porque si te fijas los tres están mencionando que es en ejercicio o con motivo del trabajo. Tanto accidente de trabajo como enfermedad de trabajo y riesgo de trabajo. O sea, esta definición que estás viendo aquí es la definición de riesgo de trabajo. Pero me pueden preguntar solo la definición de accidente de trabajo. Y entonces aquí las palabras claves son lesión orgánica o perturbación funcional. Y si me preguntan enfermedad de trabajo, entonces la palabra clave es estado patológico. ¿Qué es lo que tienen en común todos? Que es a raíz o con motivo del trabajo. Y entonces mis palabras claves en riesgo de trabajo son accidentes y enfermedades con motivo del trabajo. Tres conceptos diferentes, con cosas en común, pero tenemos que diferenciarlos, ¿sí? Ahora, si queremos entender un poquito mejor cada concepto, por ejemplo, ¿cuál de las dos imágenes que estamos viendo podría encajar con un estado patológico derivado de la acción continuada que tenga su causa o su origen o con motivo del trabajo? Entonces, aquí nuestro estado patológico es la enfermedad de trabajo. Esto, así, y ahorita también está como mucho de auge, la postura al sentarnos, esa es una acción continuada. ¿Qué es lo que va a producir? Va a producir un estado patológico, o sea, hace problemas en la columna. Esto es un ejemplo de una acción continuada, o sea, estar sentados con una mala postura todo el tiempo. Acción continuada que va a producir un estado patológico. ¿En dónde? En nuestra columna vertebral, ¿sí? Entonces, ese es un ejemplo de la definición de ese concepto. De tal manera que incluso nos dice, el Senado de México aprueba la ley Silla, que establece a quién beneficia y su importancia, o sea, para poder evitar enfermedades de trabajo, el tema de tener una silla adecuada, ¿no? Entonces, a eso nos referimos. Y en este caso, un accidente de trabajo ya es una lesión orgánica. Una lesión, ¿cómo se da? Generalmente con un golpe, una caída. Entonces, diferente una lesión a lo que es un estado patológico, ¿sale? Para que puedas encontrarle como la lógica a cada término. O la lógica a lo que nosotros le llamamos palabras claves. Accidente de trabajo, lesión, porque esto es lo que puede pasar. Enfermedad de trabajo, estado patológico, que es lo que acabas de ver aquí. Se enferma la columna, esa es la realidad, por ese estado continuo de esa postura, ¿no? Y mientras que riesgo de trabajo abarca o comprende a ambas imágenes. Entonces, el riesgo de trabajo es tanto el accidente como la enfermedad con motivo del trabajo, para que no lo pierdas de vista. Y bueno, también en su momento vemos
qué es lo que no se considera riesgo de trabajo o que también le solemos llamar excepciones. O sea, sí te pasó esa situación, pero no lo consideramos riesgo de trabajo. Y esto es más fácil. Ya sabemos que si está borracho, o se hace en estado de embriaguez y por eso tuvo el accidente o la enfermedad, no aplica. No se considera riesgo de trabajo. Si estaba bajo efectos de algún psicotrópico, narcótico o droga enervante, tampoco, y eso fue lo que produjo la enfermedad o el accidente, tampoco se considera. Oye, pero que me lo prescribió un médico, ahí es diferente, pero si me doy cuenta que abusaste la dosis de la prescripción, entonces tampoco se considera riesgo de trabajo. Lo produciste intencionalmente porque ya querías pensionarte y me di cuenta, tampoco te lo voy a cubrir. Te estabas peleando, te intentaste suicidar, tampoco se considera riesgo de trabajo. Estabas cometiendo un delito y por eso se dio el accidente, tampoco se considera riesgo de trabajo. Entonces, como todas esas cosas malas o en contra de la moral, esas son las que no, ¿sale? Bien, ahora si nos vamos al seguro de invalidez y vida, recuerda que también son accidentes o enfermedades, pero aquí ya son no profesionales, para que no lo pierdas de vista. Y al decir no profesionales es que no tiene que ver con el motivo del trabajo, no es a raíz del trabajo, es algo que ocurrió fuera del trabajo o sin motivo del trabajo. Y aquí ya nos da también el término de invalidez. Recuerda que este seguro también se parte en dos ramos y me pueden preguntar solo qué es invalidez o qué es vida. Entonces, invalidez nos dice que es cuando el asegurado se encuentra imposibilitado para procurarse mediante un trabajo igual una remuneración superior al 50%. O sea, su imposibilidad, su invalidez, no le permite ganar más del 50% de lo que ganaba en su último trabajo. A eso nos referimos con remuneración. Y que esa imposibilidad de ganar, porque está inválido, se derivó de un accidente o enfermedad no profesional, que dijimos esa es la clave de este seguro. Ahora, si nos vamos a la parte de vida, vida es la muerte de ese trabajador que se derivó por un accidente o enfermedad no profesional. Y entonces es ahí cuando se activa el ramo de vida y no es otra cosa más que se le va a otorgar la pensión a los beneficiarios. E incluso me dice, pudo haber sido que el pensionado por invalidez falleció y entonces de igual manera se activa esta parte, ¿sale? Pero tuvo que haber sido por accidentes o enfermedades no profesionales, para que no lo pierdas de vista. Y ya al final igual lo que encontramos tanto en el término de invalidez, que me regreso que se me cambió, lo que encontramos en el término de invalidez, en el de muerte y en el de invalidez y vida, porque igual serían como tres conceptos o definiciones diferentes, es que todos me dicen que son a raíz de accidentes o enfermedades no profesionales, para que no lo pierdas de vista. Es la clave para poder diferenciar accidente, riesgo de trabajo de invalidez y vida. También aquí vamos a tener situaciones que le pudieron haber pasado al trabajador, a la persona, pero no serán consideradas a raíz del seguro de invalidez. O sea, si estás mal ya no vas a poder trabajar, pero no se va a activar para ti esta protección. Y es muy similar a lo que vimos. O sea, si lo provocó intencionalmente y me doy cuenta, no va a ser. Si estaba cometiendo un delito, tampoco se lo voy a cubrir. Si ya padecía un estado de invalidez antes de haberse afiliado al régimen obligatorio, o sea, antes de que trabajara o iniciara a trabajar en el régimen obligatorio, ya tenía esa invalidez o ya tenía esa enfermedad que lo tiene inválido. Es como una preexistencia en seguros y pues no se contempla. O sea, sería como una exclusión, si lo quieres ver de esa manera. Estos serían como exclusiones. Si te pasó, si estás inválido, pero no se va a activar el seguro para protegerte. No vas a tener beneficio, no vas a tener pensión. A eso es a lo que se refiere. Y me da una pequeña excepción, me dice, pues ahí sí, los familiares, pues ellos no tienen la culpa de que el otro cuate se haya ocasionado intencionalmente esa situación o que haya cometido un delito. O sea, ahora sí que la familia, ¿qué culpa tiene, no? Entonces ahí, fíjate lo que nos dice, a los familiares que tuvieron derecho a las prestaciones, o sea, que son beneficiarios legales, se les concede total o una parte de la pensión que se otorgaría en caso de muerte y se le otorga
mientras esté inválido el asegurado. Por eso la imagen aquí. Resulta que este cuate intentó, o más bien se aventó de las escaleras esperando quedar pensionado por invalidez, pero se dieron cuenta. Él puede estar en el hospital sin trabajar, la familia preocupada por las cuentas. Entonces, mientras él esté en ese estado de invalidez, la familia va a recibir la pensión que por muerte les correspondería. Pero quiere decir que ya que él ya esté bien, pues se suspende la pensión para ellos, ¿sí? Entonces, y si te fijas, solo se le estamos dando cuando fue porque él lo provocó intencionalmente o porque cometió un delito, no por la preexistencia. En el caso de la preexistencia no aplica para ninguno de los dos. Bien, ahora entonces decíamos, tanto el seguro de riesgo de trabajo y el de invalidez y vida, ambos cubren accidentes y enfermedades, pero no es lo mismo un accidente no profesional como caerme de las escaleras de mi casa o una lesión a raíz de mi trabajo. ¿Sí? Eso es lo que va, o con motivo del trabajo, es ahí donde lo vamos a ubicar. Entonces, lo no profesional, que es como caernos de las escaleras de nuestra casa, es el seguro de invalidez y vida. Y con motivo del trabajo, pues ahí ya es el seguro de riesgo de trabajo, para que no lo pierdas de vista. ¿Sale? Son como los tips, como las palabras claves. Muy bien. Ahora vamos a ubicar las prestaciones del seguro. No, la prescripción de derechos, pero para la prescripción de derechos tenemos que ubicar de estas prestaciones que están mencionadas ahí, que si te fijas estamos viendo que son 7 prestaciones, hay que identificar, en este caso nos pide identificar cuáles no son dinero. Aquí, por ejemplo, tengo finiquito. Finiquito es dinero. Recursos de la cuenta es dinero. Subsidio por incapacidad de un subsidio es dinero. Un subsidio por incapacidad es dinero. Una mensualidad de una pensión es dinero. Una ayuda de gastos de funeral es dinero. Derecho al otorgamiento de una pensión. Ah, ahí me está hablando del derecho. Entonces, el derecho no es una prestación en dinero. El derecho a tener una pensión es que a mí se me considere como tal el que me puedan dar una pensión. Ya si voy a recibir la pensión, vamos a ver qué puede ser otra cosa. Pero el punto es, dentro de esto tengo que diferenciar cuáles prestaciones sí me dan dinero y cuáles son las que me dan un derecho, ¿sí? Entonces, en este caso, las que sí me dan dinero son todas las demás. Las únicas que me están dando un derecho, pues es la del otorgamiento de la pensión. ¿Por qué? Porque así va a ser más fácil poderlos clasificar. Por ejemplo, finiquitos que me da la ley, prescriben después de un año, los subsidios por incapacidad para el trabajo, por enfermedad no profesional y maternidad, un año, ayuda de gasto de funeral, un año. Al igual que la mensualidad de una pensión, asignación familiar o ayuda asistencial, un año. Si nos vamos a los recursos de la cuenta, RCB, esas tengo hasta 10 años. Y en el caso del derecho a la pensión, ese es inextinguible. Y aquí este pequeño subsidio me dice subsidios por incapacidad derivada de un riesgo de trabajo, 2 años. Entonces aquí tenemos como los números mágicos, ¿no? Hay uno de 10, hay uno de 2, uno que es inextinguible y los otros 4, un año. Entonces desde aquí ya podemos diferenciar. Por ejemplo, estas dos son subsidio. Uno es a 2 años y uno es a 1. ¿Cuál es la diferencia? Que el de 1 año me dice que sería por accidentes o enfermedades, perdón, por enfermedades no profesionales, incluyendo la maternidad. Mientras que el de 2 años me dice que sería por una incapacidad de riesgo de trabajo. O sea, a los de riesgo de trabajo le están dando chance de 2 años a esos subsidios y a los de no profesionales se les da solo 1 año, o sea, un periodo más corto. ¿Por qué le están dando un periodo más corto y al de riesgo de trabajo un poco más? Porque en el de riesgo de trabajo suele haber más investigaciones para saber si el trabajador va a tener derecho o no. Y justo como a veces esas demoras tienen que ver mucho con el patrón, por eso el IMSS amplía el tiempo para que no pierda el derecho el trabajador
por cuestiones que demora a veces los patrones. Entonces ese sería como el tip para que, para que lo puedas recordar. Y si lo acomodamos, pues entonces se vuelve inextinguible, o también ubica otra forma de llamarlo, imprescriptible, y que eso quiere decir que nunca voy a perder el derecho ¿a qué? A que me puedan otorgar una pensión, ¿sí? Derecho. O sea, aquí generalmente se utiliza cuando el trabajador no sabe que tenía derecho a una pensión. O sea, ya pasaron 6 años que pudo haberla tramitado. Él creyó que por la situación en la que se encontraba y como ya no estaba cotizando, no tenía derecho a una pensión. Y a lo mejor se encontró con un asesor de Afore que ubicó lo que es el reconocimiento de derechos, la conservación de derechos, y le comentó que sí todavía tiene oportunidad. Entonces no importa que ya hayan pasado 6 años de que pudo haberlo tramitado, es inextinguible. O sea, si pasen 10 años, 20, que apenas reconozca que tiene ese derecho, él puede ir al instituto a tramitarlo, porque ese derecho nunca lo va a perder, ¿sale? Es inextinguible. Ahora, ¿qué es lo que prescribe después de 10 años? Pues el poder recibir los recursos de la cuenta individual de retiro, cesantía, avanzada y vejez. Aquí recuerda que hay trabajadores que ya se pensionaron, pero no conocían bien qué era la Afore o qué era el dinero que tenían ahí. Entonces, ahí dejan el dinero, no lo retiran, hasta que igual se encuentran con alguien que sí sabe, como un asesor previsional, y se da cuenta que tenía que haber retirado el recurso de la Afore. Si no han pasado más de 10 años, todavía lo puede tramitar, ¿sí? Recuerda que en el IMSS, si ya pasaron 10 años, el IMSS lo va a agarrar, lo va a mandar a una reserva y ahí lo va a dejar, ¿sí? Todavía el trabajador puede ir a tramitarlo, pero ya lo va a tramitar directamente en el IMSS, ¿sale? 10 años para ir a reclamarlo a su Afore, después de eso ya va directamente al IMSS, para que no lo pierdas de vista. En 2 años que dijimos que prescribía ese subsidio que tiene que ver con un riesgo de trabajo, ¿no? Ese fue el que mencionamos por aquí y que es el único que tiene el número mágico 2, o sea, 2 años. Y de 1 año teníamos 3 cosas, ¿no? Mensualidades de una pensión. Ojo, porque aquí ya debes de encontrar la diferencia entre mensualidad de una pensión y el derecho. Mensualidad de una pensión es dinero, o sea que a lo mejor yo ya había tramitado mi pensión, pero por X o Y hubo un error en el sistema del banco, del IMSS, y yo no me di cuenta que no me habían pagado X mensualidad. Yo puedo reclamarla, pero si ya pasó más de 1 año de ese error, ya no puedo reclamarlo. O sea, yo sigo recibiendo mi pensión, pero ya no voy a poder recuperar esa que no me pagaron. Diferente al derecho a ir a tramitar una pensión, que ese es inextinguible, para que no lo pierdas de vista y no te confundas. Por eso hacíamos los símbolos, ¿no? Esto tiene que ver con un derecho que por ley tenemos, esto tiene que ver con dinero que ya estoy recibiendo, para que no lo pierdas de vista. Igual, asignaciones familiares, ayudas asistenciales, aguinaldo, todo eso es dinero que si en algún momento no lo recibí, no me di cuenta, cuando ya lo había tramitado, entonces, pues, si ya pasó más de 1 año de ese error, ya no lo puedo recuperar, ya prescribió. Subsidios por incapacidad para el trabajo por enfermedades no profesionales o maternidad. Ya dijimos que ese subsidio encaja en 1 año. Finiquitos que establece la ley, por ejemplo, el finiquito de viudez o el de orfandad, es un ejemplo. Si no lo tramité, ya pasó más de 1 año de tener derecho a él, ya no lo puedo tramitar, ya prescribió. Ayuda de funeral, que yo no sabía que existía esta ayuda y resulta que ya pasaron prácticamente, no sé, año y medio, pues ya prescribió, ya no lo puedo tramitar, ¿sale? Para que no lo pierdas de vista. Muy bien, esa es la prescripción de derechos. Voy a dejar de compartir poquito. Hasta aquí prácticamente abarcamos todo lo que tiene que ver con lo básico de la ley del Seguro Social. Ahora vamos a pasar a la ley del ISSSTE, que tendría que ser un poco más fácil y ágil, porque es muy similar a lo que es el IMSS, ¿sale? Entonces vámonos con la ley del ISSSTE.
Aquí lo tenemos. Entonces, recordar, son dos regímenes de afiliación y se llaman igual que en el IMSS. ¿Cuáles son? Régimen obligatorio y régimen voluntario. Los otros que estás viendo ahí no son regímenes. La continuación voluntaria del régimen obligatorio no es un régimen, es una continuación. La conservación de derechos, como su nombre lo dice, es una conservación de derechos, no un régimen de afiliación. Y el reconocimiento de derechos también es un derecho, más no un régimen de afiliación. Aparte de que decíamos, estos se activan cuando nos damos baja del régimen obligatorio. Y ojo, recuerda, hace rato te dije, este está como distractor aquí. Recuerda que en el ISSSTE no existe reconocimiento de derechos. Sí existe continuación voluntaria y conservación de derechos, pero no reconocimiento de derechos. Ese es exclusivo del IMSS, ¿va? Ok, ¿y quiénes son sujetos de aseguramiento al régimen obligatorio del ISSSTE? De todos esos que estás viendo ahí, solo el trabajador al servicio del Estado. Porque este que vimos allá, que dijimos que son los que están excluidos o no comprendidos en otras leyes, como el ejemplo del trabajador del municipio de Monterrey, ellos podrían estar de manera voluntaria en el régimen obligatorio del IMSS. Las personas que determine el Ejecutivo Federal por decreto respectivo, que ahí poníamos como ejemplo los jueces, ellos están en el régimen obligatorio del IMSS. Y un trabajador estatal o municipal, ellos son, pues aparte, ¿sale? Entonces, para que no lo pierdas de vista. En el ISSSTE, los que son sujetos de ser asegurados al régimen obligatorio es el trabajador al servicio del Estado, el que trabaja para una dependencia federal. Esa parte ya la habíamos visto. Repasamos entonces nuestros 4 seguros en el régimen obligatorio del ISSSTE son los 3 que generan pensión, riesgo de trabajo, RCB, invalidez y vida, y el exclusivo del ISSSTE, que es el de salud. Eso ya lo habíamos visto. En el caso del ISSSTE solo tenemos una conservación de derechos, números mágicos 6 y 2. Esos son sus números mágicos. ¿Por qué? Porque me pide que cotice mínimo 6 meses de servicio ininterrumpido. Ese es el requisito. Y a cambio nos va a proteger durante 2 meses con el seguro de salud. ¿Sí? Entonces, aquí este es el seguro que tengo en la conservación. 6 meses es el requisito, protección solo dura 2. Por eso lo teníamos así. Ahora, ¿a qué se refiere el seguro de salud? Recuerda que tiene que ver con el servicio médico. Entonces, si yo doy baja del ISSSTE y cumplo con el requisito, durante mis siguientes 2 meses, si llego a necesitar alguna cuestión de servicio médico, puedo ir al ISSSTE. Después de esos 2 meses, se acaba la conservación de derechos. Bien, ahora aquí aplica igual. Ellos también tienen el seguro de RCB, entonces retiro, cesantía, edad avanzada y vejez. Primero retiro cesantía en edad avanzada y después vejez, y la misma asociación con las edades. De 60 a 64, retiro cesantía en edad avanzada, y ya lo que es vejez es a partir de los 65 años de edad. No lo pierdas de vista, es igual. Y aquí casi es igual. O sea, me recuerda que si hablamos del seguro completo, retiro, cesantía en edad avanzada y vejez, pues comprende a las personas que cesan de trabajar dentro de los 60-65 años, así como los que fallecen, ¿sí? Pero aquí, ojo, es la diferencia con el IMSS. También nos dice el ISSSTE, te lo recuerdo, también vimos por ahí una pregunta, que también son sujetos a lo que es la pensión de vejez, un trabajador pensionado de riesgo de trabajo y un trabajador pensionado de invalidez y vida. Recuerda que ahí las pensiones de invalidez en el ISSSTE y la de riesgo de trabajo no son de por vida. Estos chicos, cuando cumplen 65 años de edad y 25 de servicio, se le cancela la pensión de invalidez y se convierte en una de vejez. Se cancela la de riesgo de trabajo y se convierte en una de vejez. Entonces, es correcto decir que para las pensiones de vejez son prácticamente candidatos las personas que tengan 65 años de edad y 25 de servicio y que tengan una pensión de invalidez y una de riesgo de trabajo. ¿Sale? ¿Por qué? Porque sus pensiones no son de por vida, y en cuanto cumple 65 años, y esto de aquí, estas de acá se convierten en una pensión de vejez, para que no lo pierdas de vista, ¿sale? Gran diferencia en relación con el IMSS, ¿no?
Y en el tema de riesgo de trabajo, el ISSSTE es prácticamente lo mismo. La diferencia, no me lo amplió, perdón, lo tenía para que lo ampliara, pero no lo puso. La diferencia es esto. Y esto está o se desprende de accidente de trabajo. En el IMSS me dice, pues bueno, también el trayecto que vaya de tu domicilio a tu trabajo y de este a aquel, o sea, al revés, es riesgo de trabajo. Y nada más, pero en el ISSSTE también agregan la trayectoria a la estancia infantil, cosa que el IMSS no. Entonces, en el ISSSTE, si voy de mi casa a la estancia infantil y ahí ocurre el accidente, es riesgo de trabajo. De la estancia infantil al trabajo y ahí ocurre, se considera riesgo de trabajo. Igual, ya de regreso, aplica de la misma manera. Entonces, para que no pierdas de vista que esto es exclusivo de riesgo de trabajo del ISSSTE, no en el IMSS aplica. El IMSS es casa, trabajo, trabajo, casa, no más. Si me muevo de trayectoria, ya no corresponde el riesgo de trabajo. Y aquí prácticamente tenemos lo mismo. ¿Cuándo no se considera riesgo de trabajo? Pues estoy borracho, estoy drogado, lo ocasioné intencionalmente, riña, suicidio, delito, no se considera. La diferencia es este de aquí, que nos dice enfermedades o lesiones que haya presentado previamente, o sea, previo al accidente o la enfermedad de trabajo, y que no sabía que tenía, pero resulta que a raíz del accidente se dio cuenta que las tiene y las está reclamando como riesgo de trabajo. O dicho de otra manera, es como lo que seguros decimos. Prescripciones, perdón, preexistencias, o sea que ya lo tenías previo a, no está cubierto. Entonces aquí es de la misma manera. Que yo ya tenía un problema en la columna y no me di cuenta, pero justo a raíz de este golpe, que a lo mejor no fue tan severo, nada más me dio un empujoncito, resulta que me lesionó mi columna. Y ahí es donde me doy cuenta que ya tenía tiempo con eso, entonces no se considera riesgo de trabajo, ¿sale? Para que no lo pierdas de vista. Y en el seguro de invalidez y vida es prácticamente lo mismo. Invalidez, la diferencia es aquí, que me dice trabajador en activo. El IMSS decía, invalidez cuando el asegurado se haya imposibilitado para ganar más del 50% y que eso fue a raíz de un accidente no profesional. Es igual. Nada más que aquí el ISSSTE dice que el trabajador en activo es el que está imposibilitado para procurarse esa remuneración. O sea, son como palabritas que cambian. Todo lo demás es igual. Muertes, cuando fallece el asegurado o el pensionado por invalidez, y si te fijas, invalidez y vida, que entonces también se va a partir en los dos ramos, todo es porque es por accidentes o enfermedades no profesionales, igual que en el IMSS, para que no lo pierdas de vista. Ahora, ¿qué onda con la prescripción de derechos del ISSSTE? Aquí va a ser inextinguible o imprescriptible, o sea, nunca voy a perder el derecho, y es igual que en el IMSS, nunca perderá el derecho al otorgamiento de una pensión. Entonces, en esa parte no la perdamos de vista. Aquí, a los 10 años, prescriben varias cosas. Los recursos de la cuenta individual en la parte de retiros de cesantía, avanzada y vejez prescriben después de 10. Pequeña diferencia. En el IMSS, yo te decía que después de 10 años eso lo tomaba el IMSS, pero se lo podremos reclamar al IMSS aunque hayan pasado 10 años. El ISSSTE no, el ISSSTE se dice peluquín, o sea, ya pasaron 10 años, no fuiste por tu dinero a la Afore, el ISSSTE lo agarra y ya no se lo puedo reclamar. Esa sí es una diferencia radical en este apartado entre IMSS e ISSSTE, para que no lo pierdas de vista. ¿Qué más prescribe a los 10 años? Las obligaciones a favor del instituto que señala la ley. Y ahí pueden ser pues, varias obligaciones que puede llegar a tener el instituto, pero después de 10 años, pues ya prescribió, ya no aplica. Crédito respecto a los cuales el instituto tenga carácter de acreedor. O sea, esto puede ser como un crédito que yo tenía con el instituto, después de 10 años de estarlo pagando, ya prescribió prácticamente el derecho. Por eso sus plazos no suelen ser mayores a 10 años, para que termine sí pagando el trabajador, se puede decir. Entonces, esos son nuestros 3 que prescriben a los 10. Y a los 5, lo que prescribe después de 5 años son pensiones caídas. El ejemplo es igual, o sea, en el IMSS te decía, pues, pensión mensual
que yo ya estoy recibiendo, pero no me había dado cuenta que no me la pagaron. Entonces, y apenas voy a reclamar. Entonces, acá está padre porque tengo hasta 5 años para reclamar. Entonces, aquí sí cambia esa parte, cuando en el IMSS era prácticamente 1 año nada más, ¿no? Cualquier prestación en dinero a cargo del instituto. Y aquí puede entrar lo que es la ayuda de gasto funerario. Aquí pueden entrar las incapacidades, los subsidios. O sea, es muy práctico esta parte. Cualquier prestación en dinero que no sea, por ejemplo, ese crédito y que no sean los recursos de la cuenta, porque esos sí tienen ya su periodo. Pero cualquiera que no sean esos prescriben después de 5 años, igual que las pensiones caídas, ¿sí? Pues pensión caída porque ya la recibía, pero ya no es, por algo no cayó, ¿sí? Y derecho al otorgamiento de la pensión, pues es que apenas voy a reclamar mi pensión porque no sabía que tenía derecho, y ese es inextinguible, para que no lo pierdas de vista. Entonces, son los números mágicos, ahí lo tienes. Por ejemplo, a mí se me hace más fácil aprenderme los que son diferentes. El inextinguible, que es el derecho a la pensión, y el de 5 años, que son pensiones caídas y prestaciones en dinero. Ya me los aprendí. Todos los demás que a lo mejor me están costando más trabajo que los recursos de la cuenta, que las obligaciones, que los créditos, ya sé que esos otros son a 10 años. Entonces es como aprendernos estos apartaditos, ¿sale? Bien, ahora, tipos de trabajadores en el ISSSTE. Vamos a hacer como un reencuentro. Está el de sistema de reparto modificado, conocido también como décimo transitorio, y él es el que en su momento eligió, porque prácticamente estas elecciones se dieron en el 2007, acuérdate, cuando cambia de sistema de reparto a sistema de capitalización individual y sistema de pensiones. Ellos eligieron quedarse con la vieja ley, que en aquel momento se le llamaba Ley 83, pero se abrogó en el 2007. Pero el punto es que se decidieron quedar con la vieja ley. Y bueno, en este caso, sus requisitos de pensión, como la edad, se han ido modificando, por eso se le conoce como 10 transitorio. Y aquí tenemos 2 fechas, ¿verdad? Si me preguntan, ¿cuándo inició 10 transitorio? El 1 de abril del 2007, porque es cuando cambian las reglas del juego, de tal manera que tienen que elegir si se quedan con la nueva o la vieja. Pero a quienes eligieron quedarse con la vieja ley, las modificaciones de esa edad como requisitos de pensión empezaron a modificarse el 1 de enero del 2010. O sea, prácticamente podríamos decir que los que eligieron la vieja ley, que es 10 transitorio, y se alcanzaron a pensionar dentro del 2007, 2008 y 2009, se pensionaron con las características anteriores. Ya a partir del 1 de enero ya se tienen que sujetar a lo que hemos visto en las tablas de pensión de 10 transitorio, que acuérdate que es la de jubilación, la de pensión de retiro por edad y tiempo de servicio y cesantía en edad avanzada y vejez. Entonces, esas tablitas empezaron a modificarse el 1 de enero del 2010. Entonces, eso es los chicos del sistema de reparto modificado. Pero los que en ese momento de entrar en vigor la nueva ley estaban activos y eligieron la nueva ley, se les conoce como trabajadores del bono de pensión. Acuérdate que su característica es que decidió quedarse con Ley 2007, que es la nueva, la del sistema de capitalización individual. Ellos son esos, y otro tipo de trabajador sería el que de manera natural nació con el sistema de capitalización individual. O sea, se inició su vida laboral a partir del 1 de abril de 2007, y pues ese cuate no tiene nada que elegir, sí o sí, pues ya le toca pechugar y quedarse, como varios de nosotros, con sistema de capitalización individual, ¿sí? Y ojo, a cualquiera de los dos, o sea, ya sea el de bono de pensión o el de sistema de capitalización individual, también se le conoce como régimen de cuentas individuales, porque las cuentas individuales surgieron con el sistema de capitalización individual, y lo que tienen en común ambos es que están con el mismo sistema de pensiones, capitalización individual. La diferencia es que al del bono de pensión él eligió, y dentro de esa diferencia es que trae un bono enorme de lana. Y un trabajador del sistema de capitalización individual no pudo elegir, le toca ese y no tiene bono. Entonces, para que no lo pierdas de vista, ¿va? Bien,
Ahora, pasemos a esta parte del bono, porque acuérdate que nos van a hacer preguntas de qué es, cómo se determina, y en el qué es pues este bono que se le dio al trabajador del ISSSTE, que se encontraba activo al momento de cambiar los sistemas de pensiones y eligió el nuevo sistema, capitalización individual. Entonces, aquí lo que nos dice es que para determinar ese bono, o sea, para calcularlo, ese bono de pensión del ISSSTE, se debe de multiplicar por el numeral que corresponda en la tabla según los años de cotización y la edad del trabajador. O sea, acá estás viendo la edad y por acá arriba estarías viendo los años de cotización, ¿sale? Según los que tenga mi trabajador, que aquí en el ejemplo lo que él tiene nos sitúa aquí, que es 5.71, ese factor que nos da la tabla por la edad y por los años de servicio de este ejemplo. Entonces, ese factor que nos da la tabla nos dice que se va a multiplicar por el sueldo básico elevado al año y expresado en UDIs. UDIs, recordando que UDIs quiere decir unidades de inversión, ¿sí? Ejemplo, bueno, ya vimos que por la edad y años de servicio, el factor de cálculo es 5.71. En nuestro ejemplo, hay que considerar que el UDI, imaginemos que está en 7 pesos con 67.2330 centavos. Y en nuestro ejemplo, este trabajador tiene un salario mensual, un sueldo básico de 10,000, que lo vamos a multiplicar por 12 para elevarlo al año y lo vamos a convertir en UDIs dividiéndolo entre el valor del UDI y nos da eso. Entonces no lo pierdas de vista. Me dice que el factor de cálculo se va a multiplicar por el saldo mensual que tenemos que elevar al año, multiplicarlo por 12, expresado en UDIs. O sea, termino haciendo una división para saber esos pesos a cuántas UDIs equivalen. Y equivale a 15,640. Eso es el resultado de lo anterior. Al momento que lo multiplico por el numeral, pues que es 5.71, nos da en total 89,307,94.17. Eso que estás viendo es el valor del bono. 89, bueno, por decir el valor, representa 89,307.94 UDIs, ¿sí? Entonces es un ejemplo, no te van a pedir que lo desgloses, pero es importante que no pierdas de vista que utilizamos. El factor de cálculo que sale de los años de servicio y de la edad, y eso se multiplica por el sueldo básico elevado el año expresado en UDIs. Se acabó. Esta es la traducción de cómo se llegó ahí, ¿va? Que también sí debo de ubicar, pues, las características del bono. Aquí yo te los enlisté, son 8, pero vamos a revisar cada uno con palabras claves, ¿sale? O sea, el primero son títulos y obligaciones emitidos por el gobierno federal. O sea, sé que los creó el gobierno federal y son respaldados de él. O sea, él va a sacar el dinero, ¿sale? Títulos y obligaciones no es otra cosa más que instrumentos de inversión, pero en este caso creados, emitidos, es sinónimo de creados, para que no lo pierdas de vista. O sea, los emitió, los creó el gobierno federal. 2, tendrá cada uno un valor nominal de 100 UDIs de valor nominal en UDIs, ¿sí? O sea, lo que vimos nosotros hace ratito que era 89,000, expresado en UDIs, quiere decir que esos 89,000, ya no recuerdo cuánto fue, lo vamos a dividir entre 100 y la cantidad que nos dé, que prácticamente sería 8,900, sería, es como decir, mi bono vale 8,900 títulos. O tengo, mi bono representa 8,900 títulos de UDIs, ¿no? ¿Cómo es esto? O sea, cada título vale 100 unidades. 2 títulos valen 200 UDIs. 3 títulos valen 300 UDIs. O sea, para que, dicho de otra manera, mis 8,900 títulos, que los voy a multiplicar por 100, eso es lo que nos va a dar el valor en pesos en UDIs, ¿sí? Pero bueno, no nos van a pedir cálculo, nada más no lo pierdas de vista. O sea, te van a preguntar ¿cuánto vale cada título? Cada título vale 100 unidades.
En este sentido es como si dijéramos, pues un billete de 100 es un título. ¿Cuánto vale cada título? Ahora sí que cada peso, cada unidad está expresada en un peso y un billete de 100 representaría un título de este bono. Nada más que no son pesos, sino UDIs, ¿sale? Entonces, 2 billetes de 100 serían 200 UDIs, 200 pesos, ¿no? Nada más que en los billetes, pues la unidad es pesos y aquí estamos hablando de UDIs. Bien, la siguiente característica nos dice, serán títulos cupón cero emitidos a la par y tendrán un valor nominal constante en UDIs. O sea, cupón cero quiere decir que no generan rendimiento. Ahí van a estar, no generan rendimiento. Y en este caso, cuando nos dice valor nominal constante en UDIs, se refiere a que mi ganancia va a estar en el valor de la UDI al momento de amortizarlo. Acuérdate que el UDI va creciendo su valor. Amortizarlo no es otra cosa más que cambiar. Está muy bonito el papelito, pero quiero que ya me lo cambies por dinero. Eso sería amortizar. Entonces, dependiendo del valor del UDI al momento de cambiarlo, ahí es donde voy a ver la ganancia, porque el UDI va creciendo año con año. No tengo rendimientos, pero mi ganancia se va a ver reflejada en la diferencia del valor. A eso es a lo que se refiere cuando me dice valor nominal constante en UDIs. Luego tenemos por acá, dice que son títulos no negociables, o sea, no se los puedes ceder a otra persona, es para ti y nada más, no los puedes vender, no los puedes cambiar. ¿Qué más tenemos? Nos dice, la conversión de las unidades de inversión se realizará conforme al valor de la UDI al día del vencimiento de los títulos. Ya lo explicamos un poco con lo anterior. O sea, si el vencimiento se da el septiembre del 2029, pues se va a pagar al valor del UDI de ese día. Entonces, esa parte no la perdamos de vista. Nos dice después, los títulos se emitirán en serie con vencimientos sucesivos. Es como los billetes. Los billetes tienen una serie marcada. Entonces, cada título tiene un número de serie. Entonces, para tener un orden en la emisión y que no salgan por ahí bonos falsos, ¿sale? O títulos falsos. Bien, y tenemos también por aquí el monto y plazo de vencimiento de cada serie corresponde al que resulta el perfil de jubilación del trabajador. Cada uno va a tener un plazo diferente, cada uno va a tener un monto diferente, a eso se refiere. Y cuando pase que cumpla 65 años de edad o 30 años de servicio, lo que ocurra primero es prácticamente cuando ya se van a poder vencer. A eso es a lo que se refiere. Porque es como enredoso, porque al final no es lo mismo que yo tenga 40 años de edad ahorita y me falten 15 años para cumplir 55. Aquí restarían 15 años de vencimiento. A hablar de que a lo mejor tengo 20 años de servicio y pues prácticamente para pensionarme a los 30 me hacen falta, a los 30 años de servicio o cumplirlos, me faltan 10 años para el vencimiento. Entonces va a haber, para quien tenga que canjearlo 15 años después, va a crecer todavía más el UDI que para quien tiene 10 años, que es un plazo más corto. Entonces ahí va a tener un valor más bajo que el de 15. Entonces ahí ya hay como una diferencia. Y finalmente nos dice, podrán ser amortizados previamente a su fecha de vencimiento cuando se considere conveniente, cuando el trabajador tenga derecho a una pensión anticipada. Ejemplo, pues si me voy a pensionar por riesgo de trabajo o invalidez como tal, pues ese tipo de pensión no avisa. Y cuando eso suceda, los voy a poder amortizar previamente, o sea, cambiarlos antes de lo que ya mencionamos. A eso se refiere. Y para terminar con el ISSSTE, rapidísimo, pensionista y FOBISTE, ¿no? Pensionista, no lo pierdas de vista, es una administradora de fondos para el retiro, es como una FORE que administra cuentas individuales, tanto de un IMSS como de un ISSSTE. Dato curioso, recuerda, esto ya lo hemos mencionado, los chicos de 10 transitorio forzosamente están aquí, o sea, en pensionista, y ellos no pueden elegir una FORE diferente para que administre su cuenta individual. Ya los de capitalización individual, ley 2007, así sean los de bono de pensión, pueden estar en cualquier FORE
incluyendo pensionista. Y FOVISSSTE, pues recuerda que es el Fondo de Vivienda para los Trabajadores al Servicio del Estado. Y prácticamente lo que él hace es lo mismo que el Infonavit, o sea que el Instituto de Vivienda para los chicos del IMSS. Nada más que FOVISSSTE, pues es para los trabajadores del ISSSTE. Es el Instituto de Vivienda de los Trabajadores al Servicio del Estado. Bien, y pues bueno, ya para concluir, solo nos hace falta platicar de la ley del ISSSTE. No hay una ley de FOVISSSTE, solo hay una ley de Infonavit, para que no lo pierdas de vista. Digámoslo así, FOVISSSTE, su norma o su normatividad está dentro de la ley del ISSSTE. Ahí lo comprende todo lo que tiene que ver con los créditos y los derechos que de eso se deriven. El Infonavit tiene su propia ley. Ahora, ¿cuál es el objetivo del Infonavit? No lo pierdas de vista, administrar todos los recursos del Fondo Nacional de Vivienda. O sea, los del 5% que el patrón aporta por cada uno de sus trabajadores. Ese 5% el patrón lo paga, el Infonavit lo va a administrar, ¿sale? ¿Qué más hace el Infonavit? Establece y opera un sistema de financiamiento que le va a dar créditos a los trabajadores del régimen obligatorio del IMSS, ¿sí? Para que puedan obtener ese crédito barato y suficiente, que les va a servir ¿para qué? Para varias cosas, ¿no? Ya sea para la adquisición de propiedad en habitación cómoda e higiénica. Llámese departamento, casa, a eso se refiere con adquisición de propiedad. La construcción, la reparación, ampliación o mejoramiento de sus habitaciones, o sea, mejorar, construir, reparar, ampliar una casa. El pago de pasivos contraídos por conceptos anteriores, recuerda, ya lo vimos, pago de pasivos es como un crédito de traspasa. Yo ya tengo mi crédito con Bancomer, BBVA, pero quiero que sea con el Infonavit mi crédito, entonces tramito con el Infonavit que le pague a Bancomer y yo ya me quedo con la deuda de mi casa con el Infonavit. Entonces eso es un pago de pasivos. Y finalmente me dice que también puedo tener crédito para la adquisición de propiedad de suelo, o sea, comprar un terreno para construirlo. Para eso me puede servir mi crédito. Ya mencionamos el monto de aportación y que lo paga el patrón o las empresas. Ellos lo van a pagar bimestralmente, o sea, la aportación es mensual, pero la entregan bimestralmente, para que no lo pierdas de vista. Y la Afore individualiza los recursos, pero de manera administrativa, en cuestión de reporte de saldos. Yo en mi estado de cuenta de la Afore voy a ver el saldo de vivienda porque está individualizando la información, pero el dinero quien lo administra es el Infonavit. Él es el que tiene los recursos, para que no lo olvides. ¿Qué más hay que saber del Infonavit? Recuerda que me pueden preguntar, ¿en qué consiste un crédito línea 2? Es la adquisición de habitaciones, compra de casa o terreno, en pocas palabras. Pero sí no pierdas de vista que si Ceneval te lo menciona de esta manera, que no se te, o sea, tradúcelo, se refiere a que estoy comprando un terreno o una casa, ¿sale? Línea 3, para construir mi vivienda o autoproducirla. O sea, si tengo mis propios planos. El 4 sería reparación y ampliación o mejoras de mi casa. El 5 es pago de pasivos, es en el que pagamos el traspasa de Bancomer, por ejemplo. Y la línea 6 viene a ser un refinanciamiento de un crédito que yo ya tenía con el Infonavit y alguna institución financiera, o sea, como Cofinavit, ¿sale? Y bien, ya nos dice por acá que prácticamente el instituto debe establecer las condiciones para garantizar la libre elección del financiamiento que más le convenga al trabajador. O sea, que vea que efectivamente él está eligiendo por conocimiento y no que le están haciendo chanchullo para que elija algo que no le conviene a él, ¿sale? Último, ojo, estas preguntitas lo que vienen a preguntarnos es qué es lo que ocurre con el saldo de vivienda y qué es lo que ocurre con las aportaciones de vivienda subsecuentes. O sea, si yo pude haber tramitado ahorita un crédito, ya se utilizó el saldo de vivienda que tenía, pero yo sigo trabajando. Entonces, mi patrón continúa aportando el 5%. ¿A dónde se va ese dinero si yo ya tramité el crédito de casa? ¿Sale? Entonces, si te fijas, este es un escenario, este es otro, y así sucesivamente, y que en cada uno nos pregunta qué onda con el saldo de vivienda y qué onda con las aportaciones subsecuentes. Entonces, aquí me dice,
¿De qué manera serán empleados los recursos de un crédito que se reciban por parte del instituto? O sea, el Infonavit es el que me dio el crédito en su totalidad, no se metió nadie más a dármelo. ¿Qué pasa con el saldo de vivienda? Pues se va a utilizar como pago inicial del crédito, como si fuera enganche. ¿Qué pasa con la aportación patronal subsecuente de vivienda? Se va a ir a aplicar a reducir el saldo insoluto del crédito, o sea, se abona capital para terminar de pagar más rápido. Bien, eso fue cuando el Infonavit es el que otorga el crédito. El siguiente escenario nos dice, es prácticamente lo mismo, pero cuando el crédito quien lo otorgó es una entidad financiera nada más. Ubícalo, entidad financiera es como banco. Y es que hay modalidades de créditos o prestaciones del Infonavit donde solo el banco es el que me puede prestar la lana. De hecho, uno de ellos se llama Apoyo Infonavit. Entonces, el banco es el que da todo. ¿Qué pasa entonces con el saldo de vivienda? Se queda como garantía. Esa garantía es que si me quedo sin empleo, de ese saldo se empiecen a pagar las mensualidades hasta que me agote el saldo y a ver cómo lo pago, o ya recuperé mi trabajo, se deja lo que se queda de saldo y yo ya continúo pagando normalmente mi crédito. Entonces a eso se refiere. Y la aportación de vivienda se va para incrementar la garantía, o sea, va a seguir creciendo mi saldo de vivienda, para que no lo pierdas de vista. Ese fue el segundo escenario. Tercer escenario te dice, el crédito se recibe en cofinanciamiento. Y cofinanciamiento es que el banco te está dando una parte del crédito para comprar tu casa y la otra parte te la está dando el Infonavit. O sea, ambos te prestan una lanita para comprar tu casa. Entonces aquí el saldo de vivienda se deja como garantía igual en caso de desempleo y la aportación de vivienda se queda para cubrir el saldo insoluto. O sea, se va a estar abonando a capital para que termines de pagar más rápido. ¿Sale? Me voy a detener poquito. Checa, por ejemplo, a mí esto me ayudó para poderlo, para recordarlo. Infonavit utiliza como las dos cosas más padres. Pago inicial de crédito, que es como esta parte del enganche, y que las aportaciones patronales subsecuentes se vayan a reducir el saldo. Pero fue más celoso cuando solo el banco lo dio. O sea, solo el banco dio el crédito, todo se quedó de garantía. De garantía se quedó en caso de desempleo mi saldo y las aportaciones subsecuentes siguen creciendo mi saldo de la garantía. Entonces ahí fue así. Pero donde yo ya tengo una combinación entre banco e Infonavit, pues tengo una combinación de las respuestas anteriores. Por una parte, me dice que se va a quedar como garantía el saldo de vivienda, que eso solo pasó, por ejemplo, acá, donde el Banco fue el que otorgó el crédito. Y la otra parte, que sería la aportación patronal subsecuente, sí se utiliza para reducir mi saldo insoluto, que eso es lo que veíamos acá, por ejemplo, donde estaba el crédito de Infonavit. Entonces, si te fijas, el de cofinanciamiento es una combinación de las dos anteriores, para que no lo pierdas de vista. Y finalmente nos dice por acá, ¿qué sucederá con los fondos de la subcuenta de vivienda que no se hubieran aplicado de acuerdo al artículo 43 bis? O sea, no se utilizaron para un crédito de vivienda. Ojo, puede ser que no se utilizaron para un crédito de vivienda porque yo ya tramité el crédito, en su momento se utilizó, lo liquidé, continúo trabajando, pues sigue creciendo el saldo de vivienda por las nuevas aportaciones patronales. Puede ser por eso. O simplemente tramité el crédito, ya lo terminé de pagar y ya no hay saldo en vivienda. Entonces, o a lo mejor es mi trabajador que nunca solicitó el crédito de Infonavit y ahí tiene su saldo, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa con ese saldo que ya no se utiliza o que ya no fue utilizado para crédito? Se va a transferir a tu Afore, administradora de fondos para el retiro, para que contrates una pensión o se te entrega. ¿De qué depende? Del sistema de pensiones. Ahí recuerda que en este caso entonces, ¿quién es el que lo va a utilizar para contratar una pensión? Renta vitalicia, retiro programado, pues los del sistema de capitalización individual.
y a quienes sí se les va a entregar, pues van a ser a los de reparto. Entonces, por eso me dice, dependiendo del sistema de pensiones, es si es lo verde o si es lo rojo, para que no lo pierdas de vista, ¿sale? Y bueno, prácticamente con esto llegamos al final del resumen del punto 1.1. Ojalá que te haya ayudado y recuerda, dudas que te surjan, escríbeme y lo resolvemos, ¿sale? Hasta luego.